Este personaje de múltiples facetas vive desde principios del siglo XXI en una espléndida morada situada en el corazón de la comarca malagueña de la Axarquía, un amplio y señorial palacete que tiempo atrás fue la histórica fábrica de naipes de los Gálvez de Macharabiaya. La adquirió en estado ruinoso y abandono, por lo que tuvo que afanarse durante años en su reconstrucción para conseguir su habitabilidad y decoro, algo que logró con creces, no sin ímprobos esfuerzos. En la actualidad es un atractivo museo muy visitado no solo por sus características arquitectónicas, sino por la calidad y cantidad de atrayentes piezas que van desde el grabado y la pintura hasta esculturas de singular relieve. Aquí es donde de verdad ha encontrado la paz y tranquilidad que buscaba, al igual que lo hicieran años atrás otros grandes artistas de la pintura, como el estadounidense Robert Harvey o el onubense Aurelio Díaz Trillo, más conocido como Bully. Me llamo José Rafael Carmona Jiménez. Nací el 21 de enero de 1949 en la calle Laurel de San Matías de Granada, hijo de Claudio y de Rosa. Posteriormente, mi vida me trasladó al Albaicín. En el Albaicín me crié. A los 15 años pinté el primer cuadro que creo válido, un cuadro muy extraño. Luego, posteriormente, me quedé a vivir solo en el Albaicín a los 15 años. Estuve viviendo solo allí hasta los 18. Mi familia quería que yo fuera maestro de escuela, a lo cual me negué. De sacar sobresaliente en toda la asignatura, pasé a suspender todo para procurar liberarme y pintar, cosa que conseguí con el permiso de mi padre, que en paz descanse. Me trasladé a la Escuela de Arte y Oficio de Granada. Allí comencé mi estudio con don Rafael Rebelle, don Manuel Benavide, Miguel Luzano, Miguel Moreno. A ellos les debo ciertas características. Más los comienzos, realmente soy hijo espiritual de Vincent van Gogh, puesto que una noche de invierno me trasladé a la biblioteca del Salón de Granada, y vi entre la estantería un libro que me llamó la atención por el título: Historia de un alma en pena. Era la vida de Vincent, colección austral, libro que conservo aún. Fue tal la fascinación que tuve por Van Gogh que mi tía, que en paz descanse, me compró un caballete y una martita de pintor. Y en la droguería Santa Ella compré los bártulos y me iba a la Vega a pintar. Luego me tomaba un cuartillo de vino en la bodega Espadafort. Hablo de cuando tenía 17 años. Posteriormente, la vida me ha hecho ser carpintero, picapedrero. He trabajado en Marbella de carpintero, he jugado los dados trucados en Sevilla para ganarme la vida como pintor. No le debo nada a nadie, económicamente hablando. La fortuna... continuamos. La fortuna y el azar hicieron que mi padre, que en paz descanse, le llevaron unos cuadros míos a un pintor, a un gran pintor, al pintor José Caballero, discípulo de Vázquez Díaz y amigo de García Lorca. José Caballero hacía los decorados del Teatro de la Barraca, que se paseaba por toda Andalucía. El azar quiso que a José Caballero le gustaran mis cuadros. Entonces nos conocimos, establecimos una gran amistad. Año 1970, mes de agosto, me dediqué a dibujar únicamente, a dibujar desnudos en las playas. Entonces y fuimos preparando mi primera exposición en Madrid, que la hice en el estudio de María Coronel en Sevilla. Estaba al mismo tiempo estudiando y trabajando en el monumento a Juan Sebastián Elcano, porque mi catedrático Antonio Cano me ofreció un trabajo. 3.000 pesetas me pagaba todos los meses. Allí en Madrid, José Caballero hizo venir a ver mi obra al gran crítico de arte José María Moreno Galván, el cual escribió un gran artículo en ABC. Como digo, vendí mucha obra y tuve mucho dinero.
pero me dio por gastarlo en gitanería, coches de caballo, me ha gustado siempre la juerga, en fin, viví. Y entonces ya tuve necesidad de entrar en la enseñanza durante un tiempo. ¿Por qué me establecí en Machara? Bueno, la historia no es que yo escogiera a Machara, ella me escogió a mí. Porque yo vivía en el Palo y el alquiler de la casa se había disparado. Entonces aprendí a conducir a los 50 años. No tenía ni idea de lo que era un coche. Pero me compré una furgoneta y recorrí parte de la Jarquía hasta que di con este pueblo al cual había venido en bicicleta hacía 5 años. Un minuto aquí me dijo que no había nada, pero yo, indagando, vi una casa que se vendía y hablé con un tal Ramón, me pidió un dinero, yo di una señal y me dijeron que era la antigua fábrica de naipes. Como soy medio arquitecto, vi las vigas que estaban en buenas condiciones y me dije, la compro. Pero la casa estaba derruida, no había agua, no había luz, todo lleno de escombros. Mas yo mismo, durante años, viviendo entre escombros, he hecho la casa. Por supuesto que he contratado a gente del pueblo, que han ganado muy buenos dineros conmigo. Pero la fachada, por ejemplo, es diseño mío, es completamente original. Hoy la casa es un pequeño palacio, al cual podéis venir si queréis. Ahí es donde guardo todavía unos 800 cuadros. Entonces, yo estoy contento aquí porque el silencio, la soledad. Me explico. Ayer estuve en la revisión de cáncer en Málaga. Semáforos, gente, ruido, chachuchones. No aguanto. Entonces aquí encuentro la lluvia, los paseos, la soledad, el lugar propicio para crear y disparar mi imaginación. Entonces aquí tengo que ir a comprar el taxi, lógicamente, pero todas esas dificultades son nada en comparación con la soledad con la que disfruto. Y no es que yo busque la soledad adrede, sino que es la única forma que tiene el creador de poder crear. Porque yo no puedo pintar con él al lado. Soy músico también, no podría tampoco tocar la guitarra con alguien. Otra cosa son los concertistas, pero el arte es algo muy personal, muy íntimo. Otra cosa, esto ya es público, pero no está en mi casa. Hay una diferencia. Bueno, esto no es una afición, esto es una vocación. Hay una diferencia clara entre una afición, entre lo que es una afición y una vocación. Cuando yo nací, no tenía ni idea de qué iba a ser de mi vida. Mas hubo algunas cosas que me llamaron la atención. Una fue un señor extranjero que había venido a vivir al Carmen. ¿Saben lo que es un Carmen? Entonces era pintor. Y vi de niño, tenía yo 5 años, que había roto un cuadro. Me pregunté de niño por qué había roto el cuadro. Luego me di cuenta de que no valía. Me di cuenta entonces de que no sirve se tira. Entonces, a través de las conversaciones con Pepe Caballero, llegamos a la conclusión de la pintura, lo que es superfluo se tira. Y en la vida lo que es superfluo hay que tirarlo. Hay que ir al grano. Entonces, también influyó mucho una decisión de mi maestro, don Manuel Benavides, que le dijo a mi madre, que en paz descanse, que yo servía para pintor. Yo tendría 6 años. Estas son las influencias primeras que he tenido. La clave de ser un pintor famoso es simplemente la manía que puede tener la gente. Digamos que, como ya dije anteriormente, el pintor prehistórico no tenía más público que la tribu. Pero la pintura era magia.
era entrar en contacto con el más allá. Hoy esto se ha perdido ya, y hay monetarismo. Entonces, si una galería, no quiere poner el caso, una galería le gusta la obra de un pintor, le obligará a pintar siempre el mismo cuadro. Hay algunos hermanos que pasan, y siempre pintan el mismo. Hay uno que, Gabriel Alberca, que siempre pinta la misma muñequita, porque a la galería le gustó la muñequita. Yo tuve la oportunidad de tener varios contratos con galerías, a lo cual me negué, pues me hubiera obligado a seguir un solo camino. Y la pintura no es un camino, son muchos, porque cada cuadro es un camino distinto. Así pues, Picasso, por ejemplo, Picasso era un hombre muy inteligente. Lo que más valoro de Picasso es su primera obra, Ciencia y Caridad, aquí en Málaga. Luego, posteriormente, tiene influencia porque fue a ver el Museo del Hombre en París. Vio el arte africano y ahí, en mi opinión, está basado el cubismo, en el arte africano. Porque si observamos, la escultura africana es toda a base de geometría. Luego también tuvo influencia de la pintura prehistórica, de la griega. Y luego también, cuando iba a los estudios de los pintores, por ejemplo, Matías escondía los cuadros, porque a Picasso le gustaba mucho ver lo que hacían los demás. Entonces, por ejemplo, es un gran pintor, pero las meninas es para mí una tontería. Si yo cojo una línea, puedo hacer una línea oblicua, recta. Por ejemplo, a mi difunto amigo José Caballero, un día se sintió fascinado por el círculo. Pero veamos, un círculo tiene muchas posibilidades pictóricas. Tenemos el diámetro, el radio, la cuerda, la tangente, la secante, partirlo, poner un pegote, hacerlo blanco, negro, gris. Entonces, la geometría, el arte analítico es muy fácil de hacer. La textura es muy fácil también. Porque si yo veo una piedra, ya me está sugiriendo. Basta que coja piedra, ponme alquil o cualquier potín y haga un volumen. Ahora bien, hay un mundo interior. No es que yo quiera, ni mucho menos, hablar mal de los pintores. Pero tengo mis ideas. Las ideas son las siguientes. Diego da Silva Velázquez, gran pintor, no cabe duda, tiene la oportunidad de ser miembro de la corte. Pero lo que él perseguía era ser miembro de la corte. Él se dedicaba a recoger la escupidera del rey. Porque esa época era eso. Entonces él tiene un cuadro con la cruz de Santiago Apóstol, la orden, en el cuadro de las meninas se ve a Velázquez con la figura que hay al final, con la puerta, es Velázquez. ¿Recuerdan las meninas? Está la menina, está el pintor aquí, está pintando, pero al final hay una puerta donde hay el que se... Él, Velázquez, descubre la perspectiva atmosférica. Es decir, que si tenemos un cielo azul intenso arriba, el azul se irá disminuyendo a medida que vamos alejándonos. Entonces la pintura, si estoy pintando un cielo, lo pintaré muy azul aquí, pero iré desvaneciendo hasta conseguir la lejanía. Pongamos por caso a Goya. Goya, los principios que se acaben de un pintor que el pintor son buenos. Pero Goya luego entra en la corte de Carlos IV. Fernando VII lo reprimió. Pero cuando ya es rechazado y pinta los caprichos y desastres, es cuando para mí es un pintor. Cuando ella se libera de la corte. Pongamos por caso al Greco. El Greco, que era de Creta, comienza en Roma, viaja a Roma y hace iconos de niños. Pero cuando llega a España, se instala en Toledo. En Madrid tiene un encargo
del rey Felipe II y pinta un cuadro, San Mauricio y sus compañeros, que a Felipe II, que era muy religioso, no le gustó, porque tenía San Mauricio la cabeza cortada. Él lo pintó tal cual. Entonces fue rechazado el Greco. Ya nadie le encaraba. Pero en Toledo sí, la nobleza le encaraba el cuadro. Y ahí tenemos entonces a un gran pintor, que es el Greco, al cual admiro, porque tiene una factura pictórica increíblemente bella. Dicen que él tenía un defecto óptico por pintar. No, las pinturas alargadas son productos de su pinturas de icono, porque los iconos se hacen todos alargados. Fundamos el taller 7 de 10 en el año 1979. Realmente a mí se me llamó, porque José Bonilla, Alfonso Serrano y Paco Santana vinieron a mi taller en Pedregalejo a ofrecerme el puesto porque se había un grabador, un tal Somera. Entré en el taller 7 de 10 ya como miembro fundador. La primera carpeta fue Matiz, una carpeta que hicimos con estuche de madera y todo, muy valiosa la carpeta, está ahora a subasta. Entonces les dije a mis compañeros, vamos a hacerle un homenaje a Picasso. Yo era entonces miembro del Partido Comunista, que ciertamente me utilizó. Entonces yo me lancé a la aventura del primer homenaje a Picasso. Hablé con el arquitecto Salvador Moreno Peralta, que hizo la estructura metálica. Se trasladó la estructura a la Plaza de la Merced. Pintamos el cuadro a trozos en el barrio de la Trinidad. Se instaló. Hay testimonio en la prensa de esto. Y entonces, como no sabíamos que era un cuadro hecho en blanco y negro, porque lo único que había era blanco y verde, pintamos un cuadro en blanco y verde. Más de noche, aquella noche, que yo me he contratado a José Meneses para cantar en un cine de verano llamado Las Palmeras, que estaba encima del cine Atlántida. Vinieron a avisarme de que los fascistas iban a quemar el cuadro. Entonces fuimos allí y hubo una especie de batalla por defender el cuadro. Conseguimos que no lo quemaran, pero el cuadro desapareció porque el PSOE se quedó en los trozos. Otra historia es que yo fui el organizador del primer encuentro de grabado andaluza. La primera vez que se expuso en la Alcazaba lo hice yo, con permiso del alcalde Pedro Aparicio. Para proteger a los autobriques árabes se hizo la exposición con tensores de albañil. Más un tal Paco no sé qué del PSOE vino a pedirme permiso para hacer una exposición itinerante con los grabados por Andalucía. Les dije que los grabados tendrían de vuelta. No, el PSOE se quedó con los grabados, lo cual me causó un gran problema porque había grabados de Miró, de Tapie, de Picasso. Entonces tenía problemas con la galería René Metra, con la galería Juana Mordo, y vinieron a ofrecerme un dinero para que yo lo repartiera, a lo cual me negué. Muchas pinturas que duda cabe que tienen ilusión para vivir de la pintura. Yo eso le tengo un gran respeto al pintor callejero. Pero no es arte, es un arte comercial, igual que el arte de los chinos que se vende. La bohemia, si realmente se es pintor, inevitablemente los comienzos son duros. Pero si uno persiste, el azar hará que pueda vivir. Ahora, vivir del arte, como ya he dicho, no. Porque, ¿qué precio tiene esto? ¿Qué precio tiene? Aquí viene un millonario y me dice, Ale, 1.000 millones de euros. ¿Y para qué yo? Rafael, ya es que se nos corta el tiempo. Artificial. Sí, ahí va. La inteligencia artificial va a
la inteligencia. Me explico. Al igual que sucedió con el impresionismo, que surge a raíz del descubrimiento de la fotografía. Veamos. En la época Lumière, los hermanos Lumière descubrieron el cine. Surge la foto. El pintor entonces se da cuenta de que una foto puede reflejar la realidad fácilmente. El pintor entonces decide pintar la realidad de otra forma. Así surge el impresionismo, porque es paralelo en la aparición del impresionismo con la foto. A partir de Van Gogh surge entonces la libertad pictórica. Y hay muchos caminos entonces. Entonces, si realmente hay una especie de empatía hacia los espíritus sensibles, digamos que, hombre, un escarabajo puede ser sensible, un marrano también, pero los seres humanos, cuya parte izquierda es la lógica, han desarrollado esto. Me explico. La enseñanza no tiene más que un objetivo: el matar la parte derecha del cerebro, anular la voluntad del niño. Al anular la voluntad del niño, de izquierda ya tenemos al policía, al militar, al que mata y no sabe que mata, al médico, al juez, la parte lógica. Por eso el pintor, el gran pintor, es rechazado porque la parte lógica es la que impera. Yo ingresé en el Partido Comunista convencido de que podíamos cambiar a España y crear una nueva España, y luché contra la idea fascista y franca. En la época teníamos el mundo obrero. Lo que pasa es que en la calle Lario me cogieron con el mundo obrero y me encarcelaron. Estuve poco tiempo en la cárcel porque Adolfo Suárez consiguió la legalización del Partido Comunista. Cuando me llamó el juez, yo creí que me iba a caer. No, me dejó en libertad. No obstante, la cárcel se encuentra en la mazmorra de los Galves, en la aduana. Donde está el museo, debajo está la mazmorra. El cuartel de la policía estaba en la esquinita que era la Alcazaba. Entonces allí recuerdo que, como yo fumaba, fui a encender un cigarrillo, se encendió la cacerilla y el policía cogió la pistola. Luego también he tenido, en fin, varios años en el Partido Comunista, no se consiguió lo que sea. Entonces ahora lo que hay es una dictadura artificial. Estamos gobernados por el móvil, el ordenador, y entonces nos tienen controlados. Ya no se puede luchar contra esto. Hombre, puede ser libre ante fuero interno. Y nadie me impide hablar, como decía Blas de Otero, me queda la palabra. Porque ahora, cuando hablo, nadie sabe lo que digo. Si hablo de Alberti, nada. Si hablo de Blas de Otero o de Antonio Machado, nada. Porque la cultura ya no es literaria, ni geografía, ni historia, ya es solamente informática.